Imagina esto en Florida, años 90. Un joven llamado Pablo Aybar, promesa del High Alai, con todo el futuro por delante, vive el sueño americano. Pelotari, con una fuerza increíble y una vida que apenas comenzaba a despegar. Pero en 1994, todo se tuerce de la forma más brutal. Un triple asesinato sacude la comunidad. Y la única pista es un video granulado, borroso, de una cámara de seguridad. En esas imágenes fantasmales, las autoridades creen ver a Pablo y así, de la noche a la mañana, su vida se convierte en una pesadilla. Es acusado, juzgado y sentenciado a muerte. Comienza una lucha de décadas desde el corredor de la muerte. Pablo clama su inocencia. Su familia y defensa luchan incansablemente. El caso parece dar un vuelco cuando las pruebas de ADN recogidas en la escena del crimen no coinciden con las de Pablo, ni una sola. Parece que la verdad por fin saldrá a la luz, pero el destino, o quizás algo más siniestro, tiene otros planes. Años más tarde, un nuevo análisis encuentra una diminuta, casi invisible mancha de ADN en una camiseta hallada en el lugar. Una mancha que, esta vez, sí parece apuntar a él. ¿Cómo es posible? Contaminación. Una prueba plantada. Las dudas se multiplican. El juicio se convierte en un circo. Testigos que cambian su declaración. Testimonios que parecen comprados. Un proceso judicial plagado de irregularidades tan graves que su primera condena a muerte es anulada. Se abre una ventana de esperanza. La posibilidad de un nuevo juicio. Uno, justo esta vez. Se repite el proceso. La tensión es máxima. 25 años después de que todo comenzara, llega el veredicto final. No es la libertad, no es la exoneración que su familia esperaba con el alma en vilo. La pena de muerte se anula, sí, pero se sustituye por cadena perpetua. Pablo Aybar, el hombre que pasó media vida gritando su inocencia, se salva de la inyección letal solo para ser condenado a morir en prisión. La pregunta resuena, helada y persistente. ¿Se ha hecho justicia o estamos ante un error judicial que se niega a morir? La batalla no ha terminado. Un último recurso está en marcha, una última oportunidad para desentrañar un misterio que ha consumido una vida entera. El caso de Pablo Aybar sigue abierto y más oscuro que nunca. De Whitechapel. Aquí, entre las sombras y el eco de los pasos apresurados, un depredador acecha. De día, es el Dr. Jack, un cirujano cuya reputación es tan impecable como el filo de sus instrumentos. Sus manos, que prometen curación, esconden un secreto oscuro. Al caer la noche, se convierte en el juez, el jurado y el verdugo. Su misión, susurra para sí mismo, no es matar, sino purificar, limpiar las calles de lo que él, en su delirio de justicia divina, considera la plaga del pecado. Cada noche, la niebla se tiñe de carmesí, las víctimas se acumulan, y con ellas, la desesperación de Scotland Yard. El inspector Frederick Aberline, un hombre perseguido por sus propios fantasmas, se hunde cada vez más en el laberinto de este caso. La ciudad entera contiene la respiración, aterrorizada por un espectro que no deja rastro, solo un rastro de carnicería. Pero entonces, llega una carta, un paquete que contiene un trozo de riñón humano y una nota firmada con arrogancia, desde el infierno. Para Aberline, esto ya no es un caso, es una afrenta personal. La tensión se corta con un cuchillo mientras la policía se ve superada. Siempre un paso por detrás de un genio del mal que parece jugar con ellos. Aberline, obsesionado, vuelve a las escenas del crimen, noche tras noche. Repasa cada detalle, cada corte, cada objeto, fuera de lugar. Y entonces, ¿lo ve? Las pistas que parecían errores, los cuerpos colocados en ángulos extraños, no eran descuidos. Eran parte de un mensaje. Al unirlos en un mapa de Londres,
Las líneas convergen en un punto impensable a la residencia real. Es posible que el monstruo que aterroriza los barrios bajos tenga conexiones con el trono. La persecución finaliza. Aberline, siguiendo una corazonada, acorrala a una figura encapuchada en un callejón sin salida. «Se acabó, Jack», grita, con el revólver temblando en su mano. La figura se detiene lentamente. Se gira, pero bajo la capa no hay rostro, solo el reflejo del propio Aberline en un espejo estratégicamente colocado. Desde un tejado cercano, una risa silenciosa se pierde en la noche. Jack siempre estuvo observando, manipulando al inspector como a una marioneta. Jack el Destripador se desvanece en la misma niebla que lo engendró. En el suelo del callejón, un destello dorado. Es un bisturí de oro finamente grabado con el nombre del inspector Aberline. Meses después, en el muelle, un barco de vapor zarpa hacia América. Un hombre elegante observa cómo la silueta de Londres se encoge en el horizonte. Ajusta su guante y una voz, apenas un susurro llevado por el viento, sella el destino de un nuevo continente. Londres fue solo el ensayo. Estamos en Florida, en una carretera solitaria que se pierde en el horizonte, bajo un sol abrasador. Aquí, entre el asfalto derretido y los pantanos, nació una leyenda oscura, la de Aileen Wuornos, a menudo llamada la primera asesina en serie de Estados Unidos. Pero ¿quién era realmente la mujer detrás del monstruo mediático? Su historia no es una película de Hollywood. Es una espiral de dolor y violencia que comenzó mucho antes de su primer crimen. Imaginen una infancia rota, marcada por el abandono y el abuso, desde una edad insoportablemente temprana. Aileen fue arrojada a un mundo que no le ofreció ni una pizca de compasión. Aprendió a sobrevivir en los márgenes de la sociedad, vendiendo su cuerpo en estas mismas carreteras. Para ella, la violencia no era una elección, era el lenguaje que el mundo le había enseñado. Cada día era una batalla por seguir existiendo. Una lucha que fue endureciendo su corazón y distorsionando su visión de la humanidad. Entre 1989 y 1990, 7 hombres que la recogieron en la carretera encontraron un final brutal. Aileen siempre afirmó que actuó en defensa propia, que se defendía de ataques violentos, y es posible que al principio fuera así, pero la línea entre víctima y verdugo comenzó a desdibujarse con cada disparo. En medio de este caos, encontró un refugio en Tyria Moore. Por primera vez, Aileen sintió algo parecido al amor y la estabilidad, pero este refugio se convertiría en su trampa. La policía, sin pistas claras, se acercaba, y entonces llegó la traición. Presionada por los investigadores, Tyria, la única persona en la que Aileen confiaba, colaboró con ellos. Grabó conversaciones telefónicas, suplicándole a Aileen que confesara para salvarse a sí misma. El corazón de Aileen se rompió en 1000 pedazos. La mujer por la que había hecho todo, la había entregado. Fue el golpe final, el que la empujó al abismo. Aileen Wuornos fue capturada, juzgada y sentenciada a muerte. En sus últimos años, su mente se desmoronó por completo, consumida por la paranoia y la rabia hacia un sistema que, según ella, la había creado y luego desechado. Su ejecución en 2002 no cerró la historia, solo la selló en el misterio. ¿Fue un monstruo de sangre fría, una víctima convertida en depredadora, o algo mucho más complejo y trágico? La respuesta, quizás, se quedó flotando en el denso aire de Florida, un eco de advertencia sobre las consecuencias del abandono y la desesperación. A finales de los años 60, una sombra se cernió sobre el norte de California. Una sombra que se hacía llamar Zodíaco. Su reinado de terror no comenzó con un plan maestro, sino con la brutalidad
aleatoria de ataques, sin sentido. Una pareja de adolescentes, en una cita, un picnic, a la luz del día junto a un lago. Nadie estaba a salvo, y el pánico se extendió como un incendio forestal. Pero el Zodíaco no era un asesino común. No se escondía en la oscuridad. Se burlaba a plena luz del día. Comenzó a enviar cartas a los periódicos, cartas que eran un laberinto de arrogancia y sadismo. En ellas, confesaba sus crímenes y, lo que es más aterrador, prometía masan. Pero la verdadera pesadilla estaba en sus criptogramas, códigos complejos que, según él, contenían su identidad. Así comenzó el juego más macabro de la historia, el Zodíaco contra el mundo, un enigma mortal que mantenía a toda una nación en vilo. La policía estaba desesperada. Cada pista parecía una trampa, cada llamada un engaño. El asesino jugaba con ellos, disfrutando del caos que creaba. Era un fantasma, siempre un paso por delante, hasta que una noche, un sobreviviente milagroso le puso rostro al terror. Brian Hartnell, apuñalado repetidamente, logró dar una descripción detallada de su atacante. La policía tenía un retrato hablado, un hilo del que tirar, pero ese hilo los llevó a un callejón sin salida tras otro. Interrogaron a cientos de personas, pero el Zodíaco seguía siendo un espectro. Los años se convirtieron en décadas. El miedo se transformó en una leyenda urbana. Surgió un sospechoso principal, Arthur Lee Allen. Todo parecía encajar en su comportamiento, su ubicación, incluso un reloj de pulsera con el símbolo del Zodíaco. Parecía que el caso finalmente se resolvería. Pero entonces, la ciencia moderna entró en juego. Las pruebas de ADN de las cartas del Zodíaco se compararon con las de Allen, y el resultado fue un golpe devastador. No coincidían. El principal sospechoso, el hombre que todos creían que era el monstruo, fue exonerado. El caso no solo volvió al punto de partida, sino que se hundió en un abismo de incertidumbre total. Hoy, más de 50 años después, la identidad del Zodíaco sigue siendo el Mayo Ere Misterio, sin resolver, de Estados Unidos. Sus cartas y códigos han sido analizados por expertos de todo el mundo, pero uno de sus cifrados, el conocido como Z340, permaneció indescifrable durante décadas. Aunque recientemente fue resuelto por aficionados, otros mensajes más cortos siguen sin respuesta. ¿Quién era el hombre detrás de la máscara? ¿Un genio criminal o un loco con suerte? La verdad es que quizás nunca lo sepamos. El Zodíaco se desvaneció, pero su leyenda permanece, como una sombra que nos recuerda que a veces el mal no tiene rostro y la oscuridad puede ganar. Gracias por acompañarme en este viaje al misterio. No olvides suscribirte para más historias que desafían la lógica.